Buenas noches a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos nuestra segunda sesión de gestión de riesgos en los proyectos. Les agradezco a todos su puntualidad y pues vamos a comenzar con esta sesión. Bueno, los temas que nos compete hoy profundizar acerca de la unidad 2 es el análisis cuantitativo del riesgo y la planificación e implementación de la respuesta al riesgo. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre qué es el análisis cuantitativo del riesgo. Entonces, hace 8 días vimos la forma cualitativa de poder medir un riesgo. Hoy lo vamos a cuantificar, es decir, lo vamos a medir a través de números, le vamos a dar un porcentaje, le vamos a dar un valor numérico. Entonces, una técnica que se utiliza para que podamos medir y evaluar de forma cuantitativa, numéricamente, los riesgos del proyecto a través de modelos matemáticos y estadísticos que nos va a permitir revisar la probabilidad de que ocurra ese riesgo y sobre todo el impacto que va a tener en nuestro proyecto. Entonces, este análisis, pues a diferencia del análisis cualitativo, eh, pues que los clasificaba de manera de riesgo alto, medio, bajo, sin asignarles un valor numérico. En el caso del tema cuantitativo, sí le haremos un riesgo numérico. Bueno, recordemos un poco sobre qué es un riesgo. Un riesgo, habíamos dicho, que es la combinación, la probabilidad de que algo ocurra y de que las consecuencias que pueda tener. La posibilidad de que una determinada actuación pueda afectar en positivo o en negativo y que este afecte el logro o los resultados de la organización. Si es un riesgo negativo, pues hay que mitigarlo, ¿verdad? O eliminarlo o transferirlo. Si es un riesgo positivo, se va a convertir en una oportunidad. Riesgo potencial de una acción o una actividad implica pues una pérdida. El riesgo tiene siempre una causa y produce también un impacto. Entonces es de doble vía. ¿Por qué el riesgo? ¿Por qué se debe el riesgo? ¿Y cuál es el impacto que va a tener? Por ejemplo, tenemos una causa, viendo este gráfico, tenemos un peligro. Por ejemplo, tenemos tecnología obsoleta. Ese puede ser un peligro. ¿Sí? Se puede convertir en un riesgo como la pérdida de clientes al tener una tecnología obsoleta. Y puede tener, si es un riesgo, puede tener una consecuencia, un impacto, y es que pues cierre la empresa, ¿no? Y si se puede convertir en algo positivo, se puede convertir en una oportunidad y se logra poder trabajar con este riesgo para que se pueda abrir nuevos mercados. Bien, aquí vamos a ver un poco sobre el tema de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es saber cómo abordar, cómo manejar el riesgo. Es la forma en que yo le debo dar manejo a los riesgos. Consiste en identificar esos riesgos potenciales, evaluar su importancia y la probabilidad en que sucedan. Entonces, a partir de este análisis, se puede priorizar ese riesgo
lo veíamos hace 8 días, con un color rojo. Dedicar los recursos apropiados para minimizar el riesgo, vigilar y controlar el impacto de ese evento desafortunado. De eso se trata la gestión, de que la persona, el director de proyecto o las personas también encargadas de la gestión de riesgo estén, em, digamos que estén comprometidos con esta gestión. Y vemos algo importante, y es que la gestión del riesgo nos va a dar el punto de equilibrio entre tener un muy buen proyecto, sea el área tecnológica o sea el área que sea, y tener éxito en la realización. Si yo tengo un buen equilibrio en esa gestión del riesgo, puedo tener pues éxito en que se logre alcanzar el objetivo en el tiempo, en la calidad, con los recursos que se requieren. ¿Qué más podemos decir que es una gestión del riesgo? La gestión del riesgo también es hacer ese análisis riguroso para gestionar el riesgo. No significa que se deba evitar o eliminar, sencillamente gestionarlo también es minimizar esas posibilidades de que ocurran, ¿sí? Evitando, haciendo acciones que se evite que se ocurra el riesgo, preventivas, por ejemplo, y reducir el impacto que pueda tener, ayudar a que el proyecto se recupere más fácilmente de los problemas. Entonces, tratar de un riesgo no es como taparlo debajo del tapete, sino más bien poderlo mirar, analizar, entender y anticipar. Permítame un segundito. Bueno, de esta manera se logra entender y pues anticiparnos y de tener un plan de cómo tratarlo. De esa forma se hace pues el análisis cualitativo y cuantitativo. Porque tenemos que tener una cultura de gestionar los riesgos. Los riesgos siempre van a estar presentes en las empresas, en los proyectos. Es un proceso activo, es un proceso de prevención, de mitigación, hace parte del proyecto, siempre va a ser un área muy importante. Tiene un impacto significativo. Tiene un impacto significativo sobre el éxito o el fracaso. Y también es importante para evitar sorpresas y pues para que se pueda minimizar estos riesgos. Bueno, los riesgos más comunes en los proyectos. De esto no habíamos hablado, de los tipos de riesgos. Em, por ejemplo, tenemos riesgos en el área de gestión. El riesgo de que al inicio el promotor del proyecto no sea suficiente para asegurar que las necesidades sean entregadas. Eso es un riesgo de que el proyecto no cubra totalmente las necesidades. Otro riesgo en los recursos, por ejemplo, de que el riesgo de que no habrá suficientes recursos para llevar a cabo el proyecto. Es decir, no se hizo un presupuesto adecuado, no se hizo una lista de materiales adecuada y eso puede ser un riesgo. Tenemos un riesgo en los requerimientos, el riesgo de que los requerimientos no sean suficientemente especificados o no entendidos correctamente.
y en este caso puede afectar a nuestro alcance, porque si no sabemos qué se requiere al detalle, pues el alcance no va a dar respuesta a eso que requerimos. Otro riesgo que es muy común es en el tema de la tecnología y es el riesgo de que los entregables propuestos no puedan ser efectivamente entregados o no va a funcionar utilizando la tecnología empleada en la organización. En el caso, puede ser que estemos desarrollando algún tipo de tecnología, una aplicación, un software, y no sea compatible, ¿cierto? Ese puede ser un riesgo. Riesgos en el entorno, de que algo pueda cambiar en el entorno, por ejemplo, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, y esto pues puede afectar el proyecto. Riesgo de aceptación, el riesgo de que el promotor o cliente del proyecto quiera cambiar el alcance. Y esto sí que es grave, se puede pasar. Es decir, que no está de acuerdo con los entregables del proyecto y pues los quiera cambiar. Y pues esto crea retrasos, crea costos adicionales y pues es un riesgo que se debe ir manejando desde el comienzo, justamente haciendo reuniones, siendo muy claros con la información, siendo muy rigurosos con los protocolos, muy específicos en los documentos, pues para que esto no suceda. Otros tipos de riesgo, por ejemplo, que la dimensión del producto o el proyecto sea diferente a cómo se concibió por parte del stakeholder, el impacto en el plan de proyecto, los riesgos asociados con el promotor, los procesos de software, como les decía, la tecnología que no sea compatible, el contexto que no llegue a ser un contexto del, del proyecto con la comunidad, recursos humanos. Entonces, de esta forma, identificarlos y saber pues estas categorías es muy importante porque como lo veíamos hace 8 días, uno de los primeros pasos para gestionar el riesgo es identificarlo, dividirlo y caracterizarlo, saber su naturaleza, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y de qué manera puedo manejar. Bueno, unos riesgos en los proyectos. Eh, Justamente es un conjunto de actividades para obtener respuesta a un problema del entorno. Eh, el proyecto desarrollado por varias entidades, en este caso cuando se hacen proyectos grandes, es importante que se pueda acordar desde el comienzo los pasos a seguir para identificar, valorar y mitigar y monitorizar el control de los riesgos. Para eso se hace un plan de gestión de riesgos. Todos los participantes pues tienen esa responsabilidad de identificar esos riesgos potenciales e informarlos al gerente del proyecto. ¿Cómo se hace el plan de gestión de riesgos? Entonces se recomienda hacer la identificación, el análisis del impacto y probabilidad de ocurrir, el plan de contingencia o acciones correctivas y luego hacer el proceso de monitorización. Estas son algunas etapas del plan de gestión de riesgo: identificar el riesgo, cuantificar el riesgo, que ya vamos a profundizar en ese análisis de cuantificación, respuesta al riesgo, la supervisión y el control. Muy bien, aquí está de la misma manera la identificación, análisis y la valoración del riesgo. Muy bien, en la identificación del riesgo, ¿qué puede fallar? Es un momento en el que nosotros debemos preguntarnos qué puede fallar en el proyecto. Errores humanos, acciones humanas hostiles, averías en el proceso, fuerzas del mercado culturales, políticas, cambios de estilo de vida, acciones regulatorias, pandemias, cambio climático, desastres naturales, etcétera. Para esto, pues, veíamos también que para el análisis cualitativo, pues hacíamos un análisis DOPA. Igual de esta manera se puede utilizar para el análisis cuantitativo, ya que es identificar apenas el riesgo. No lo vamos a medir aún. Se puede hacer un diagrama, una técnica de diagramación, como el diagrama Ishikawa, que es el diagrama que nos muestra las
las causas, los efectos de cada uno de los problemas. Tenemos también los diagramas de flujo o los diagramas de relaciones, que nos va mostrando como este árbol de problemas, el gran problema en la mitad, hacia abajo van las causas y hacia las ramas van las consecuencias del problema. Se puede también identificar con tormenta de ideas, entrevistas, método Delphi, donde diferentes personas hacen un cuestionario y responden de manera individual unas preguntas para acotar el problema, identificar el riesgo. Luego, ya comenzamos con la cuantificación. La cuantificación ya tiene que ver con darle un valor numérico al riesgo. ¿Qué puede suceder con el riesgo? El riesgo puede ser una amenaza, es decir, descripción del peligro potencial hacia el proyecto. Vamos a revisar también la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del riesgo? Es decir, el efecto negativo que la amenaza puede tener sobre el proyecto. Vamos a mirar la probabilidad y ahí está la parte cuantitativa, donde vamos a definir el porcentaje de probabilidad de que el evento ocurra. Vamos a mirar el impacto del efecto del proyecto, del riesgo, perdón, en el proyecto. Y el riesgo, pues lo vamos a mirar de qué tanta probabilidad ocurra y cuál va a ser el impacto que tiene sobre el proyecto. La medida va a ser la descripción de las medidas que se pueden tomar para prevenir este evento y para reducir efectos negativos. Lo vamos a ver aquí en esta diapositiva. La probabilidad, si la vamos a cuantificar, va muy alto. Quiere decir que va más del 80%. Esto quiere decir que la amenaza tiene mucha probabilidad de ocurrir. B quiere decir alto, que va entre un 60 y hasta un 80%. Y quiere decir que el riesgo de la amenaza tiene bastante probabilidad de ocurrir. C quiere decir un nivel medio, que la amenaza tiene probabilidad de ocurrir entre un 40 y un 60%. D bajo, que la amenaza tiene poca probabilidad de ocurrir, estaría entre un 20 y un 40%, y E muy bajo, que la amenaza tiene muy poca probabilidad de ocurrir, es decir, de un menos 20%. Aquí podemos ver la cuantificación del riesgo. Esta sería la manera cuantitativa. En la parte de aquí arribita, de la forma de medir el riesgo de manera cuantitativa. ¿Cuál sería la cualitativa? Es la de abajo, que sea alto, medio o bajo. Cuando hablamos de alto, impacto alto, requiere medidas sustanciales para mitigar el impacto. La continuación del proyecto se puede ver muy afectada si no se toman medidas rápidas. El impacto también puede ser medio, es decir, que la calidad del proyecto es seriamente afectada si no se toman medidas de mitigación apropiadas. Y el impacto también puede ser bajo, donde las medidas para mitigar el impacto son fáciles de implementar, la calidad del proyecto no se va a ver tan afectada. Muy bien, aquí vemos, por ejemplo, la matriz de cuantificación, donde cruzaremos la probabilidad con el impacto. La letra A significa muy alta prioridad. Como lo veíamos, la B, alta prioridad, C, prioridad media, D, prioridad baja y E, muy baja prioridad. Entonces, si cruzamos aquí y vemos que la probabilidad de la A, del riesgo A, que decíamos que el riesgo A es muy alto, ¿verdad? Que va más del 80, y el impacto es alto también, está en la clasificación A. O sea, la posición aquí del riesgo siempre va a calificar una A, que significa que tiene muy alta prioridad, ¿sí? Y se necesita ser tratado de inmediato. Si cruzamos aquí estas dos, la A con la C, que tiene una probabilidad alta y un impacto
C, por ejemplo, un impacto medio, la calificación en este espacio también siempre será A. Quiere decir que significa muy alta prioridad. Entonces digamos que estas posiciones nunca van a cambiar. Aquí siempre se va a calificar, este cuadrito siempre va a estar en la posición B, que quiere decir que es alta prioridad. Aquí es alta prioridad, muy significativa, alta prioridad, prioridad media, y ya vemos aquí la D, que es prioridad baja, y la E, prioridad muy baja, ¿sí? Entonces, las posiciones de los riesgos, cuando los veamos aquí, puede que no salgan las letras, pero salgan números, por ejemplo, porque los codificamos, los podemos codificar y resulta que el riesgo termina en esta posición, pues ya sabemos que tiene una prioridad alta. Si está en esta posición, tiene una prioridad baja. Si está en esta posición, tiene una prioridad media. Aquí lo importante es como saber muy bien las posiciones para cuando pongamos el riesgo aquí, sea de forma numérica o alfanumérica, pues sabemos que la posición no va a cambiar el riesgo, siempre va a ser el mismo, ¿no? Muy bien, aquí hay un ejemplo de riesgo, por ejemplo, que se agote el presupuesto del proyecto. La probabilidad es alta y el impacto es alto. Está aquí en esta posición. Por lo tanto, pues tiene una prioridad alta que se debe trabajar inmediatamente. Tenemos otro ejemplo, riesgo, retrasos en el cronograma. Tiene una probabilidad alta y tiene un impacto bajo. Tiene un impacto en la E. Entonces, ¿cuál será la prioridad? ¿Quién me dice? ¿Alguno en el chat que quiera contarme? ¿Cuál creen aquí que será la prioridad? Si la probabilidad alta está en B, probabilidad alta está en esta parte, y el impacto es bajo, está aquí. ¿Cuál será la prioridad? Con una probabilidad alta y un impacto bajo. ¿Alguno de riesgo? Es medio bajo. Natalia, muy bien. Muy bien. La prioridad, como lo decía la compañera, es medio. La prioridad es medio. Muy bien, así es. Entonces, teníamos una probabilidad alta, ¿cierto? Clasificada acá, la B, que es alta, y teníamos un impacto bajo. Entonces se cruza, estas dos están en esta posición, por lo tanto la prioridad es medio. Muy bien. Y hay un ejemplo de análisis cuantitativo. Como les decía, esta es una forma ya numérica en que ya el riesgo se puede ver de manera cuantitativa. ¿Quién le da estos porcentajes? La evaluación que hacemos con los expertos y la evaluación que hacemos como equipo, evaluando riesgo por riesgo, va a dar un porcentaje y este va a terminar ubicándose en esta matriz. Entonces vamos a ver unos, por ejemplo, que están en el nivel rojo, ¿cierto? Otros en el nivel verde. Aquí si se dan cuenta, pues la matriz está invertida al ejemplo que les di, porque en este caso está el impacto muy alto y muy probable de últimas, ¿no? Porque en la otra estaba de primeras, en este caso está de últimas.
Entonces, bueno, los autores o la forma en que ustedes también lo organicen, pues es viable, ¿no? Hay unos que les gusta más tener las rojas aquí en la esquinita de primeras, otras las mandan para abajo, pero no importa, digamos, el orden de los factores no altera el producto. Aquí la idea es sobre todo utilizar los colores que nos pueden estar ayudando a comprender más bien la priorización del riesgo. Entonces, ahí lo podemos ver. Muy bien, entonces, después de haberlo identificado cuantitativamente, elaborar un plan de contingencia es importante para dar una respuesta a ese riesgo y elegir pues una estrategia más adecuada. Justamente sirve para hacer un plan de prevención o un plan de contingencia. ¿Cuál es la respuesta que se le puede dar al riesgo? ¿Cuál es el tratamiento de riesgos? Aquí les voy a dar tres respuestas que generalmente se le da al riesgo. La primera, minimizar el riesgo, es decir, tener acciones de mitigación del riesgo, donde se puede transferir el riesgo a dárselo a otra institución o que otra persona se haga cargo, reducir el impacto al máximo, capacitando, sensibilizando, ahorrando, haciendo planes de prevención, etcétera. Reducir todas las posibilidades de que ocurra, como por ejemplo cuando uno ve con cinta para evitar accidentes, avisos, capacitación, sensibilización, demarcaciones, cuando estamos hablando de riesgos físicos, ¿no? O riesgos, sí, todo lo que tiene que ver físicos, biológicos, materiales. Entonces, toda la posibilidad para que no ocurra, lo hacemos a través de señalización, sensibilización, prevención, videos, o sea, nos ocupamos en concientizar mucho a las personas. Si ya hablamos de otro tipo de riesgos, como por ejemplo el tema del presupuesto, que son cosas más de gestión, pues son estudios que se tienen que hacer de prefactibilidad. Ahí en esos estudios, cuando antes de iniciar un proyecto y se hacen estudios de viabilidad y de prefactibilidad, ahí es cuando estamos haciendo la reducción de las posibilidades, porque hacemos ya una proyección de ventas, hacemos una proyección de costos, hacemos todas unas proyecciones y tenemos que tener ya eso proyectado para evitar que nos ocurra algún riesgo que tenga que ver con la parte financiera o organizacional. Segundo, segunda respuesta a los riesgos, evitarlos. ¿Cómo lo evitamos? Podemos cambiar, por ejemplo, de proveedor para evitar, podemos cambiar de tecnología para evitar y podemos cerrar el proyecto. Esto pues ya es una decisión bastante importante, ¿no? Pero pues si hay un riesgo muy grande y me dice no, por ejemplo, el terreno donde voy a hacer el edificio normalmente se inunda y no sabía, pero ya después identifique el riesgo de que cada 6 meses llueve y ese terreno se inunda, pues cierro el proyecto porque es evitar el riesgo a hacer. Y la última forma de respuesta al riesgo es aceptarlo. No vale la pena dedicar el esfuerzo porque el riesgo no es significativo. Entonces se puede manejar ese tipo de riesgo. Muy bien, aquí vamos a ver, no sé quién estaba por ahí pidiendo ingresos. Muy bien, aquí vamos a ver algunas acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades. Si la estrategia para riesgo, en el caso de que el riesgo sea negativo, vamos a profundizar un poquito este tema de la respuesta. Evitar, ¿qué significa evitar el riesgo? Significa que se pueda o se debe cambiar la estrategia de mi proyecto para que no suceda. Transferir quiere decir pasárselo a un tercero o subcontratarlo con alguien, ¿no? Por ejemplo, el riesgo del transporte, riesgo logístico, riesgos de... Si yo puedo contratar a un tercero para que me haga esa gestión y yo no hacerlo, pues mucho menos. Otra estrategia es mitigar.
quiere decir reducir el riesgo a un umbral aceptable para poder aceptar. Y por último, aceptar. Si el riesgo no se ha producido aún, podemos o no aceptarlo y cuando se presente ya veremos cómo lo abordamos. Sin embargo, pues hay que tenerlo ahí presente. Cuando el riesgo es positivo, se toma como una oportunidad. Se puede explotar, es decir, se elimina la incertidumbre de que no suceda y potenciarlo para que suceda. Se puede compartir. Compartir un riesgo positivo con terceros aumenta la capacidad de que salga adelante. Por ejemplo, el riesgo de que el desarrollo de este producto se convierta en una patente. Eso es un riesgo positivo, ¿cierto? Mejorar, aumentar la posibilidad de la oportunidad y potenciarla. Y aceptar de que viene una oportunidad y te va a venir muy bien. Si la compartes con otra empresa, el beneficio será mayor. La generación de nuevo conocimiento, descubrimientos, patentes, esos pueden ser riesgos positivos. Cuarto, iríamos a la supervisión y control del riesgo, que es la revisión periódica de procesos, estrategias y planes de gestión del riesgo. Asegurarnos de que se protegen de forma adecuada y estar revisando esa matriz de impacto y probabilidad y estar evolucionando, estar mirando la evolución a lo largo del tiempo. En resumen, podemos ver que aquí una forma muy gráfica de hacer toda la gestión del riesgo significa identificarlo haciendo una lista de riesgos específicos del proyecto, analizarlo con la matriz de probabilidad de impacto, planificar, es decir, seleccionar las acciones de mitigación, como vimos la respuesta, hacer seguimiento, es decir, monitorizar los indicadores de riesgos y reevaluar los riesgos. Y quinto, controlar, que es corregir en base a las lecciones aprendidas. Vamos a ver aquí algunas herramientas muy comunes. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, esperemos que estemos bien de tiempo. Sí. Vamos a ver aquí algunas herramientas comunes para el análisis del riesgo cuantitativo. Tenemos el valor en riesgo. Entonces aquí estimamos la pérdida máxima esperada en una inversión con un nivel de confianza dado y un periodo de tiempo determinado. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos el análisis Monte Carlo, simula múltiples escenarios para calcular la distribución de resultados. Tenemos los árboles de decisión que grafican las decisiones y las consecuencias probabilísticas. Y tenemos también el valor esperado, que calcula el impacto promedio de un conjunto de riesgos. Bien, aquí les traje algunos ejemplos para que podamos profundizar un poco sobre estos análisis de forma cuantitativa de los riesgos. Tenemos este modelo que es el análisis de Monte Carlo y lo vamos a ver a través de un ejemplo de un proyecto de construcción. Entonces, este proyecto tiene incertidumbre en 3 variables clave. Por ejemplo, tiene un posible riesgo en el tiempo de entrega del cemento, el clima y la disponibilidad del personal. Tiene 3 posibles riesgos. Aquí se definen los rangos estimados para cada variable y se coloca esta información en la simulación de Monte Carlo con 1000 iteraciones. Esto ya lo hace de forma automatizada. El software. Entonces, en este caso, la simulación estima que existe, por ejemplo, un 85 de probabilidad de que el proyecto se complete en menos de 150 días. El valor esperado del costo es de 2.5 millones, pero hay una probabilidad del 10% de que supere los 3 millones. Entonces, bueno, generalmente estos informes salen de esta manera y se alimentan con las variables que yo le ponga al software. Ejemplo 1, tenemos
Es otro ejemplo. Ok, sí. Supón que estás gestionando un proyecto de construcción y estimas que el tiempo de entrega dependerá también de tres variables inciertas. Ah, lo mismo. Entrega del cemento, ya esto es más especificado. Si está entre 10 a 20 días, está la información que yo le pongo al software. El clima, que puede generar entre 0 y 10 días de retraso, y la disponibilidad personal, que puede causar entre 0 y 5 días de retraso. Estas son las variables ya más desmenuzaditas, no me acordaba que las había puesto de esa manera. ¿Cómo se hace o qué sucede en este análisis de Monte Carlo? Como le decía, ahí hacen varias repeticiones aleatorias, 1000 simulaciones, 1000 opciones, por ejemplo, sumando los valores aleatorios de cada variable para obtener una distribución de los resultados. Entonces, el software elige aleatoriamente. Entrega de cemento 13 días, Lima 6 días de retraso y personal 3 días de retraso, porque yo le di una de 0 a 5, por ejemplo. Yo le di unos rangos y él sobre esos rangos pues trabaja y hace 1000 simulaciones. Y me puede sacar esta simulación. Me dice que la duración total del proyecto en esta simulación es sumando los 13 días más los 6 días del clima retrasado, 6 días de retraso, más los 3 días del retraso de personal, serían 22 días. Entonces, después de las 1000 simulaciones, obtenemos esta distribución, que es 13 más 6 más 3 igual a 22 días. Entonces, esto es lo que me puede estar sacando. Me puede estar sacando 15 días, 20 días, 27 días estimados, y así pues son las 1000 simulaciones. Y al final, pues me puede decir que a partir de esas 1000 simulaciones que me dio, por los rangos que yo le compartí, me saca que hay un 85% de probabilidad de que el proyecto se complete en 27 días o menos. Esto ya lo hace de una forma, lo calcula de una forma automática. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo del valor en riesgo en finanzas. Como les decía, este es un tipo de riesgo también muy importante en los proyectos. Dice que una empresa quiere calcular el valor de riesgo en las finanzas de su portafolio con un nivel de confianza del 95% y un horizonte de tiempo de un día. Va a ser el valor calculado, pues según el valor en riesgo, es de 10.000. Aquí lo vamos a ver más desglosadito. Entonces, se interpreta que hay un 95% de probabilidad de que la empresa no pierda más de 10.000 en un solo día. ¿Cómo se obtiene esto? Entonces, la empresa tiene una inversión de 100.000. Basado en los datos históricos, se estima que las posibles pérdidas en un día pueden seguir una distribución normal con una desviación estándar del 2% del portafolio. Entonces, de esta manera, se aplica la fórmula del valor en riesgo, Z, que es el valor crítico de la distribución normal para un nivel de confianza dado. Omega es la desviación estándar y para un 95% de confianza, Z es igual a 1.65. ¿Cómo se hizo eso? Podemos ver aquí la fórmula con los datos pues que yo le di en su momento, el valor de confianza. Entonces vemos aquí que el valor en riesgo es igual a Z, es 1.65 por omega, 0.02 por 100.000, que es el valor de portafolio, igual a 3.300. Quiere decir, nos lo entrega también el software, ya habiendo hecho la simulación con la fórmula, y nos dice que hay un 95% de probabilidad de que la pérdida diaria no supere los 3.300. ¿Qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve, los datos nos los entregan. Ahí es cuando tenemos que empezar a tomar decisiones.
¿Es viable esto? Lo tiene que revisar la empresa. Si es viable, si no es viable, si pueden, digamos, eh, sostenerse, aceptar ese riesgo, mitigarlo, ¿cierto? Porque aquí nos están describiendo el riesgo. Ya es la acción que tenemos que tomar. Si la aceptamos, si la mitigamos, si lo transferimos. Otro ejemplo con la técnica árbol de decisión. En este caso vamos a hacer el lanzamiento de un producto. Entonces la empresa quiere evaluar el lanzamiento de un producto. Dice que si invierte 100.000, puede tener éxito con una ganancia de 300.000, es decir, una probabilidad del 60%. O un fracaso con una pérdida de 50.000 y una probabilidad del 40%. ¿Cómo se saca el valor esperado? Entonces, se multiplica ese 6% por 300, se suma a ese 40% eh, por menos 50.000, esa es la fórmula del valor esperado, y nos da 180.000 menos 20.000 y nos da 160.000. Entonces, el valor es esperado, si es positivo, el proyecto es viable desde el punto de vista del análisis cuantitativo del riesgo. Aquí pues está la fórmula que nos la damos. Para la segunda, para el segundo eh, dato, lo debemos de pasar porque nos dice con una pérdida, entonces es negativo, de 50.000 pesos, que es con una probabilidad del 40%. Estos datos, pues en primera mano, pues nos los da la empresa y ya nosotros lo llevamos al valor esperado. Aquí lo podemos ver. Invierte 100.000 y tiene dos escenarios. Éxito de 300.000 con una probabilidad del 60% y un fracaso de menos 50.000 con una probabilidad del 40%. Entonces, el valor esperado es eh, la suma de estos dos escenarios. Entonces, aquí como es una pérdida, pues se coloca de signo negativo y por lo tanto aquí quedó con menos 50.000. Se hace pues, se colocan los valores a la fórmula del valor esperado y esto nos da 160.000. Es decir, que aquí, si inviertes 100.000, tu ganancia neta esperada sería, si yo ya quiero calcular esa ganancia neta, voy a tomar ese valor esperado que está aquí y le voy a restar lo que voy a invertir, que son 100.000. Por lo tanto, mi ganancia neta será 60.000. Entonces, el proyecto tiene un retorno positivo porque los 60.000 pues fue la ganancia neta y sería recomendable invertir si se tiene tolerancia al riesgo. Bueno, ¿qué podemos ver aquí como conclusiones ya de este encuentro? Ventajas del análisis cuantitativo, pues las cifras nos ayudan mucho más a tomar decisiones, nos muestran resultados mucho más objetivos y medibles y de hecho nos sugieren qué hacer. Nos dicen, bueno, si es positivo, si es negativo, conviene o no conviene. Entonces también evaluar escenarios complejos, facilita la priorización del riesgo crítico, mejora la planificación y asignación de los recursos. Las limitaciones es que requerimos datos confiables de las empresas y muy precisos, que si nos equivocamos en el más mínimo dato nos puede dar un caos los, los riesgos, los porcentajes. Puede ser algo complejo eh, y se necesita pues de un software para poder hacer la aplicación y, y conocimientos pues básicos de matemáticas. Y los resultados dependen en gran medida de los supuestos utilizados. ¿Listo? Bueno, no sé si en este momento, pues ya es el momento de las preguntas. Eh, si tienen alguna pregunta con respecto a las actividades de esta semana, ya esta semana, el día de hoy, recordemos que terminamos
Hoy es el último día para hacer el entregable, tanto del foro como de la actividad. Recordarles, ya mañana estaremos terminando de evaluar todas las actividades. Y también recordarles que pues el próximo encuentro que tendremos va a ser el lunes a las 6 de la tarde. ¿Listo? Lo vamos a tener un poquito más temprano, eh, lunes 6 de la tarde. Gestión de riesgos en los proyectos. Bueno, hay varias. Puedes utilizar el análisis Monte Carlo, Natalia. Tiene una parte gratis, otra parte paga. Otra forma de hacer evaluación de los riesgos es con Excel también. Lo puedes hacer con el mismo Excel después de descargar los datos para la matriz. ¿Listo? Bueno, listo muchachos. Entonces les deseo que tengan una excelente noche. Gracias a ustedes por su participación y que tengan un feliz descanso. Adiós.